Buenos días a todos. Como es habitual, una vez al mes tenemos la presentación económica mensual presentada por el economista Ángel Cabrera, en la cual obviamente nos referimos a la evolución que ha tenido la pandemia y la crisis, digamos, en estos tiempos. Y ciertamente en esta presentación que vamos a ver hoy día hay hechos importantes que han pasado en el último tiempo que sería bueno, que espero que van a estar analizados también en la presentación, como son, por ejemplo, ¿cierto?, el plan paso a paso, que es un tema que es un hecho que ya sabemos que va a ocurrir, digamos, que va a tener impacto, como son los rebrotes de la pandemia en varios países, que es otro tema, digamos, que tenemos que estar conscientes, como son el tema de las vacunas, que es otro tema que también tenemos que estar conscientes que empieza a ocurrir y hay plazos largos probablemente para tener resultados respecto a eso. Y por último, quizás el hecho más relevante, digamos, en el caso nacional, tiene que ver con el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Creo que es un tema súper relevante tanto en lo político como en lo económico, que también ciertamente acá Ángel algún comentario nos va a hacer respecto a ese tema. Bueno, sin perder más tiempo voy a dejar a Ángel que parta con la presentación y después veremos las consultas que vayan saliendo en esta misma. Gracias. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo y tener la oportunidad de comentarles las principales tendencias de lo que estamos viendo en la economía y en los mercados financieros internacionales y locales. La verdad es que, como decía Javier, tenemos una gran cantidad de temas y voy a tratar de abordarlos en la forma lo más directa posible para que la extensión de la presentación no exceda lo normal. A ver, en el ámbito internacional tenemos tres tendencias que han estado dominando el comportamiento de la economía y los mercados financieros durante las últimas semanas. En primer lugar, el inicio de procesos de reapertura económica, tanto en Europa como en Estados Unidos. En segundo lugar, los rebrotes epidémicos que hemos estado viendo en muchos países. Y en tercer lugar, las señales de reactivación económica que hemos estado observando también en una gran cantidad de economías. Estos tres procesos están íntimamente relacionados entre sí y por lo tanto no podemos analizarlos ninguno de ellos sin considerar lo que está ocurriendo con el otro. Partamos con el proceso de reapertura económica. En esta primera lámina se observa el índice de confinamiento elaborado por la Universidad de Oxford, que intenta cuantificar la intensidad de las restricciones a la movilidad aplicada en diferentes países. Este índice toma valor 0 en una situación como la que teníamos antes de la pandemia y toma un valor 100 en una situación hipotética en la que hay una restricción total y en la que las economías estarían en un estado de hibernación. Estas restricciones tienen un impacto económico muy importante. Para poder determinar cuál es la magnitud de ese impacto, nosotros tomamos los datos de 25 países y vimos cuál fue el nivel promedio de restricción aplicado durante el primer trimestre del año, que es lo que se mide en el eje izquierdo, en el eje vertical de este gráfico. Y analizamos la relación de ese nivel de restricción con el impacto que eso tuvo en actividad económica, comparando la tasa de crecimiento del primer trimestre contra el promedio de los 4 trimestres anteriores. El resultado es lo que se observa en este gráfico, esta relación negativa. A mayor nivel de restricción, hay un impacto negativo en el crecimiento que es cada vez mayor. La relación es que por cada 10 puntos de restricción se pierden 3,2 puntos de crecimiento. Esa es una pérdida muy, muy considerable. En el caso de Europa, donde en el segundo trimestre los niveles de restricción se movieron entre los 70 y los 80 puntos, esto implica una caída en crecimiento del orden de 30 puntos porcentuales. En el caso de Estados Unidos, donde el nivel de restricción se ha movido en torno a los 70 puntos, esto implica pérdidas entre un 20 y un 25%. Por lo tanto, estas restricciones son extremadamente caras. Por tal motivo, luego de algunas semanas en que los indicadores de contagio mostraban tendencias decrecientes, los gobiernos de estos países comenzaron a implementar procesos de reapertura económica. Y eso es lo que vemos acá en este gráfico
en estas escaleras decrecientes. Sin embargo, en ausencia de una vacuna, era altamente probable que estos procesos de reapertura económica provocaran impactos en los contagios, generando nuevas oleadas de contagio, de epidemia. Y efectivamente eso es lo que hemos observado. El caso más grave es el de la economía americana, donde hemos estado observando una segunda oleada mucho más intensa que la primera. En días recientes, los flujos de contagios diarios han superado los 60.000 casos. Este rebrote epidémico en Estados Unidos y en otros lugares, unidos al avance de la epidemia en América Latina, que se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, y en India, que también está mostrando una tendencia marcadamente ascendente, ha provocado una tendencia alcista en el flujo de contagios mundial. Desde fines de abril hasta mediados de junio, los flujos de contagios diarios se movieron en torno a los 100.000 casos diarios. Como vemos acá, desde mediados de junio en adelante, estos flujos de contagio han venido aumentando y en días recientes han superado los 200.000 casos diarios. Aproximadamente la mitad de eso viene solamente de Estados Unidos y de Brasil. Este aumento en los flujos de contagio y estos rebrotes epidémicos obviamente han generado mucha incertidumbre en los mercados financieros y han obligado a las autoridades a detener algunos procesos de reapertura e incluso implementar medidas restrictivas, volviendo algunos pasos atrás en el proceso de reapertura económica. Esto obviamente genera incertidumbre y temor. Ese temor, esa incertidumbre se ha visto mitigada, al menos parcialmente, por buenas noticias en el ámbito del desarrollo de una vacuna para hacer frente a la enfermedad. Hay más de 150 laboratorios que están trabajando activamente en el desarrollo de una vacuna. Algo más de 20 ya están en ensayos clínicos y aquí aparecen los 10 más avanzados. El que encabeza la lista es el laboratorio AstraZeneca, que está trabajando con la Universidad de Oxford y que justamente esta semana entregó resultados, publicó resultados que muestran que su vacuna aparentemente tiene efectos bastante positivos. Esto es un logro científico importante. Este es el desarrollo normal de una vacuna que en promedio demora 10 años. Si alguna de estas vacunas resultan efectivas, en este caso el proceso estaría tomando entre 12 y 18 meses. Estos avances en el desarrollo de una vacuna y también las noticias que han aparecido respecto a algunos medicamentos que permiten hacer frente a la enfermedad han generado optimismo en los mercados. Entonces tenemos esta combinación entre reapertura económica, datos que muestran rebrotes epidémicos y noticias respecto a medidas defensivas como la vacuna o métodos de tratamiento. La contrapartida a los rebrotes epidémicos producto de la reapertura económica ha sido un aumento en los niveles de actividad. Las economías que han entrado en fases de reapertura han ido mostrando rápidamente señales de reactivación económica. Estas señales de reactivación han sido más intensas y más rápidas de lo que la mayoría de los economistas esperaban. Sin embargo, como vamos a ver, estos procesos de reactivación son todavía frágiles. Las economías están muy débiles y han sufrido mucho daño y por lo tanto episodios de rebrote que obliguen a las autoridades a reimponer medidas restrictivas podrían provocar un retroceso importante en los datos económicos. Esta lámina nos muestra los principales indicadores líderes de la economía americana, los llamados ISM. Estos indicadores mostraron desplome en los meses de abril y mayo. Pero en el mes de junio, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicio, se observaron claras señales de reactivación. De hecho, estos datos nos dicen que la economía americana habría vuelto a crecer durante el mes de junio, iniciando un proceso de reactivación. Los datos del mercado laboral
tienden a confirmar esa señal. Luego de una masiva destrucción de más de 20 millones de puestos de trabajo en el mes de abril, en mayo la economía americana generó 2,5 millones de empleo y en junio esa cifra se elevó hasta 4,8 millones. Producto de esto, la tasa de desempleo, que había llegado a un 19,3% en abril, cayó hasta un 12,3% en junio. Esta tasa sigue siendo muy alta, pero vemos que ya hay una mejoría significativa. También vemos señales de mejoría en algunos sectores como el sector del retail. En el mes de junio, el flujo de ventas prácticamente volvió a los niveles que observamos antes de la implementación de las medidas restrictivas para hacer frente a la epidemia. En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 1,1%. También vemos señales de reactivación en el sector manufacturero y en el sector inmobiliario. Por lo tanto, los datos son bastante contundentes y vemos que ya en forma bastante rápida bastaron unas cuantas semanas en que las autoridades permitieron un relajamiento de las restricciones para que la economía rápidamente comenzara a reactivarse. Esto nos dice que el nivel de daño estructural que había sufrido esta economía era acotado y que por lo tanto la capacidad de recuperación es bastante potente. Pero la amenaza del rebrote está latente. Acá vemos el flujo de contagio y vemos cómo en las últimas 3 semanas se ha producido un incremento sustancial, llevando este flujo sobre los 60.000 casos diarios. Este aumento en los flujos de contagio obligó a las autoridades en varios estados no solamente a detener el proceso de apertura, sino que en varios de ellos a comenzar a reimponer medidas restrictivas. Acá este gráfico nos dice que a mediados de julio tenemos al 42% de los estados habiendo frenado los procesos de reapertura económica y cerca de un 35% de ellos se vio obligado a implementar medidas restrictivas, de tal forma que solamente un 22% de los estados ha continuado con el proceso de reapertura económica. Este retroceso en el proceso de reapertura económica ha generado un freno en la reactivación. Acá vemos varios indicadores que muestran con claridad ese freno: las ventas de automóviles, la ocupación hotelera y el gasto de los consumidores. Por lo tanto, hay un grado de incertidumbre relevante respecto a cómo va a continuar este proceso de reapertura y de recuperación económica. Con la información que manejamos en este momento, nuestras estimaciones indican que este proceso va a continuar a un ritmo moderado que debiera permitir que la economía americana vuelva a los niveles de actividad observados a fines del 2019 hacia fines del 2021. Esto daría como resultado una caída de 5,8% este año y una recuperación con una expansión de 5,4% en 2021. En zona euro, los datos también están mostrando claras señales de reactivación. Las ventas del comercio minorista experimentaron un fuerte repunte en el mes de mayo. De hecho, en Alemania, las ventas minoristas alcanzaron un crecimiento de 7% interanual. Los datos de producción industrial también muestran importantes recuperaciones en las cuatro principales economías de la zona euro. En Alemania, las órdenes de fábrica experimentaron un crecimiento interanual de un 10,4% en relación a lo que vimos el año previo. Estas señales de reactivación del mes de mayo han ganado fuerza y se han intensificado en el mes de junio. Los indicadores líderes mostraron un repunte más intenso aún, de tal forma que la economía de zona euro también estaría comenzando ya un proceso de recuperación económica. La esperanza es que este proceso pueda continuar con fuerza en los próximos meses
dado que, a diferencia de lo que veíamos en el caso de Estados Unidos, los episodios de rebrote epidémico han sido más acotados que en el caso de Estados Unidos, y por lo tanto las autoridades europeas, si bien han tenido que implementar algunas restricciones, han sido muy focalizadas. Este índice de movilidad nos muestra que, a diferencia de la detención en el proceso de reapertura que veíamos en Estados Unidos, los europeos han podido continuar avanzando. Además, esta semana acaban de aprobar un fondo fiscal para la recuperación de la economía regional. Este fondo va a contar con 750.000 millones de euros, 390 de los cuales van a ser entregados a países que hayan sufrido impactos severos, como el caso de Italia y de España, y van a ser entregados en forma de una donación, mientras que otros 360.000 millones van a ser entregados en la forma de créditos blandos. Adicionalmente, la Unión Europea logró un acuerdo para un presupuesto de poco más de 1 trillón de euros que va a financiar la operación de la región en los siguientes 7 años. Esto ha generado un impacto muy positivo en las expectativas, y una manifestación de ello ha sido el fortalecimiento del euro respecto al dólar, que hoy día alcanzaba un valor en torno a unos $15 por euro. Dadas las señales de reactivación económica y este gran acuerdo fiscal que les acabo de comentar, las proyecciones para la recuperación de la economía de zona euro están mostrando en este momento un sesgo positivo. Es probable que las tasas de variación anual sean algo mejores que las que tenemos nosotros en esta proyección, con una caída de un 10,3% este año y una recuperación de 7,5%. Si bien todavía los datos no son suficientes para justificar una revisión formal, la probabilidad de que tengamos que corregirlas al alza en este momento es bastante alta. También estamos viendo señales de reactivación en el caso de la economía china. Los indicadores líderes han venido mostrando señales que indican que la economía de ese país habría comenzado una recuperación a partir del mes de abril. Los indicadores duros confirmaron esa señal. Los datos de producción industrial e inversión mostraron un claro repunte durante el segundo trimestre del año, mientras que las ventas minoristas moderaron la intensidad de su caída. También se observaron pequeños repuntes en los datos de comercio exterior de la economía china. Estas señales de recuperación de China han tenido un potente impacto positivo sobre los precios de los commodities. El índice de commodities, CRB, registra un repunte de poco más de un 31% desde fines de abril pasado. Uno de los commodities que ha tenido una recuperación muy relevante es el cobre. A mediados de marzo, el precio del cobre había alcanzado un valor mínimo de 210 centavos. En los últimos días hemos estado viendo valores sobre los 290 centavos. Esto excede ampliamente las proyecciones que manejábamos la mayoría de los economistas y las autoridades de gobierno. Por lo tanto, es una de las pocas noticias positivas que ha recibido la economía chilena. Volviendo a los datos de actividad de China, los datos del Producto Interno Bruto del segundo trimestre sorprendieron ampliamente, mostrando un crecimiento interanual de un 3,2%. En términos de niveles, la economía china rápidamente volvió al nivel de actividad observado a fines del 2019. Esto significa un adelanto de al menos 2 trimestres respecto a las proyecciones que manejábamos hasta hace 2 semanas atrás. De aquí en adelante, nuestra estimación es que la economía china va a retomar su ritmo de crecimiento tendencial, que en la actualidad debiera ser cercano al 5%, y esto daría como resultado un crecimiento durante el 2020 de casi un 1%, seguido de una fuerte expansión de 7,4% en 2021. Si esto se confirma, va a ser una noticia muy positiva para la economía mundial y especialmente para las economías productoras de commodities,
que dependen en forma especial de la demanda proveniente de China. Con los datos que les acabo de mostrar, nuestra proyección respecto al desempeño de la economía mundial durante el presente año no ha cambiado respecto al mes pasado. Nuestra proyección es que la economía global va a experimentar una contracción durante este año, la que estaría entre un 4 y un 6%. Esta caída, esta recesión del 2020, sería mucho más intensa que la que vimos en 2009, producto de la crisis subprime. De hecho, se perfila como la cuarta peor de la historia, solamente superada por la Gran Depresión de comienzo de los años 30, por la recesión que se produjo al término de la Segunda Guerra Mundial, por la recesión de 1914 al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y la recesión del COVID-19 sería la cuarta en intensidad en los últimos 150 años. Si bien probablemente no va a encabezar la lista como la más severa de la historia, sí la va a encabezar en términos de ser la que va a haber impactado negativamente la actividad en un mayor porcentaje de las economías del mundo. Se estima que este año el 92% de las economías del mundo van a registrar una contracción en su ingreso per cápita, superando el 85% que se produjo en 1931. En este contexto, que sigue siendo marcadamente recesivo a pesar de las señales de incipiente recuperación, tanto las autoridades monetarias como las autoridades fiscales han continuado implementando múltiples medidas de estímulo. Entre las más importantes se cuentan las medidas de política monetaria implementadas por la Reserva Federal en Estados Unidos. En este sentido, a principios de junio, el día 9, la Reserva Federal llevó a cabo su última reunión. Y tal como se esperaba, decidió mantener inalterada su tasa de política monetaria en el rango mínimo que está entre un 0 y un 0,25. Además, la Reserva Federal nos informó que en ausencia de eventos sorpresivos, esta tasa de política monetaria se mantendría estable en este rango entre un 0 y un 0,25 durante los próximos 2 años, comenzando un proceso de normalización a mediados del 2022 que debiera llevarla a un nivel de 2,5% en el largo plazo. Además de las indicaciones respecto a la probable evolución de la tasa rectora, la Reserva Federal reiteró que va a continuar con su proceso de inyección monetaria a través de compras de activos, las inyecciones cuantitativas. Entre abril y junio, la Reserva Federal ya inyectó $3 trillones, que es la mayor inyección monetaria que hemos visto en la historia, superando lo que hizo la Fed en 2009 para hacer frente a la crisis subprime. No conforme con esto, la Reserva Federal estima que es necesario continuar inyectando liquidez a la economía en lo que resta de este año. Y de acuerdo a lo señalado en la reunión del 9 de junio pasado, la Reserva Federal probablemente va a incrementar su balance hasta 11,2 trillones a fines de este año. Para tal efecto, va a continuar comprando una amplia gama de activos y dentro de ellos unos muy importantes, bonos corporativos, tanto en el mercado secundario como en el mercado primario. Estas compras de bonos corporativos, además de inyectar liquidez al sistema, bajan los costos de financiamiento de las empresas, reducen los spreads que tienen que pagar las empresas por endeudarse para financiar su operación y la inversión. Y eso tiene un impacto muy potente y directo sobre los precios de los bonos, pero también sobre los precios de las acciones. Estas inyecciones hacen que las empresas sean menos riesgosas y por lo tanto sus acciones sean más valoradas. Y este ha sido uno de los factores importantes que ha estado empujando al alza los precios accionarios y que con seguridad va a continuar haciéndolo en los próximos meses y probablemente en los próximos años. De hecho, justamente, una de las implicancias más importantes de esta política monetaria es que está generando una potente presión alcista sobre los precios de los activos en general y de las acciones en particular.
al punto que podemos hablar de un proceso inflacionario en el precio de los activos. Veamos qué nos muestran los datos respecto al mercado accionario americano. En este gráfico vemos el comportamiento del índice de volatilidad del mercado S&P 500, perdón, del índice S&P 500. Este indicador lo podemos interpretar como un indicador de incertidumbre y o de optimismo. Acá vemos cómo a mediados de marzo este indicador se disparó alcanzando un máximo histórico de más de 83 puntos. Eso ocurrió justamente por el estallido de la pandemia a escala global. Luego, este indicador comenzó a descender en los siguientes 2 meses y medio, cayendo de vuelta hasta 24 puntos a principios del mes de junio. Justamente en ese momento comienzan a aparecer las primeras señales respecto a los rebrotes epidémicos, los inversionistas se asustan y hay un rebote que lleva el índice de vuelta a los 38 puntos. Ese ataque de temor se vio contenido y después compensado por las noticias respecto a la continuación de los procesos de reaperturas económicas, los datos que mostraron señales de reactivación cada vez más claras y también las noticias respecto al desarrollo de nuevas vacunas. Esto ha permitido que el índice retome la tendencia descendente y hoy en la mañana estaba de vuelta en los 25 puntos, de hecho muy cerca del mínimo que se ha observado desde el estallido de la pandemia. La contrapartida a estos movimientos en el índice de incertidumbre del mercado accionario han sido fluctuaciones en la dirección contraria del índice de precios del S&P 500. De tal forma que en los últimos 2 meses hemos estado viendo una alta dosis de volatilidad. Recaídas, repuntes, vueltas a caer y vueltas a subir con fuerza. El saldo neto ha sido positivo. Las noticias respecto a reactivación y al avance en el tema de la vacuna han dominado las noticias negativas respecto a los rebrotes. Pero estas fluctuaciones que hemos estado viendo en las últimas 7, 8 semanas son simplemente volatilidad. Esta volatilidad está inserta dentro de una tendencia y esa tendencia es marcadamente alcista. Esa tendencia está determinada por 3 factores diferentes. En primer lugar, un aumento persistente en el precio relativo de las acciones tecnológicas. En segundo lugar, un reportfolio de los inversionistas que han estado incrementando la participación accionaria en sus portafolios. Y en tercer lugar, el efecto inflacionario proveniente de las inyecciones monetarias que les mencioné hace un rato atrás. El primero de estos factores, el aumento en el precio relativo de las acciones tecnológicas, queda de manifiesto en este gráfico. Acá la línea roja corresponde al S&P 500 y vemos que justamente en los últimos días este índice ha vuelto a los niveles que teníamos a principios de este año, antes del estallido de la epidemia. Por su parte, el Nasdaq también sufrió un impacto fuerte producto del estallido epidémico, pero la recuperación ha sido mucho más potente. De tal forma que, con los datos disponibles hasta hoy en la mañana, este índice estaba poco más de 20% por arriba del valor observado el 1 de enero pasado. Esto nos dice que debido a las mejores perspectivas de crecimiento en las utilidades, las acciones del sector tecnológico están teniendo un aumento en sus precios que es mayor al de otros sectores accionarios. El segundo factor, los cambios en la composición de los portafolios, queda de manifiesto en este otro gráfico. Acá vemos el porcentaje que representan las acciones en los portafolios de este conjunto de inversionistas. En enero pasado, antes del estallido de la pandemia, en promedio, las acciones representaban el 47% de los portafolios. Producto de ese estallido epidémico,
los inversionistas cayeron en pánico y procedieron a reducir la participación accionaria en sus portafolios. Esa reducción fue de 7 puntos porcentuales, lo que implicó una salida de casi 6 trillones de dólares del mercado accionario americano. En los 3 meses siguientes han vuelto poco menos de 4 trillones, elevando la participación accionaria a un 44%. Estas fluctuaciones de salidas primero y de retornos posteriormente generan grandes movimientos, grandes flujos que impactan con fuerza los precios accionarios. En las próximas semanas y meses debiéramos continuar viendo un aumento en la participación accionaria dentro de los portafolios y debieran volver a esos portafolios los 2,5 trillones que todavía no han retornado, contribuyendo a mantener una presión alcista sobre los precios de las acciones. Finalmente está la presión proveniente de las inyecciones monetarias de la Reserva Federal. Como les mencioné hace un rato atrás, desde marzo pasado, la Reserva Federal ha inyectado 3 trillones de dólares. De aquí a fines de año va a inyectar otros 4 trillones más y durante el 2021 se espera que la inyección sea de 2 trillones adicionales. Como les mencioné, estas inyecciones monetarias que estamos viendo ahora son las más grandes de la historia, superan ampliamente lo que vimos entre el 2009 y el 2015 para hacer frente a la crisis subprime. Estas inyecciones monetarias previas ya generaron un proceso inflacionario en el mercado accionario americano. La escalada que hizo que el S&P 500 más que se triplicara entre el año 2009 y fines del 2019, pasando desde 900 puntos a 3.300. En el proceso hubieron muchas fluctuaciones, algunas de ellas bastante intensas, caídas de 10% hasta de 15% en un par de semanas, pero que pasan a ser meros anécdotas dentro de la tendencia marcadamente alcista. Esta tendencia marcadamente alcista básicamente es consecuencia de las inyecciones monetarias. Estas inyecciones monetarias, como les mencionaba recién, no solamente van a continuar, sino que se van a intensificar. Y eso nos lleva a estimar que este proceso alcista en los precios de las acciones también va a continuar con mucha fuerza. Nuestra estimación es que de aquí a fines del 2021 el S&P 500 debiera alcanzar los 4.100 puntos, 4.080 puntos, con un alza de más de 30% en relación al valor que veíamos el 1 de julio pasado. Debido a que en los días siguientes ha continuado subiendo, hoy día el alza potencial es un poco menor, pero estamos hablando de un incremento cercano al 30% en un año y medio. En un mundo con tasas de interés cercanas a cero, eso representa una alternativa de rentabilidad extremadamente interesante. Obviamente que, como siempre, van a haber múltiples factores que van a generar incertidumbre y eventuales turbulencias en los mercados financieros. Los datos respecto a rebrotes epidémicos, eventuales sorpresas negativas en algunas cifras de actividad que se conozcan, van a seguir generando fluctuaciones en los mercados financieros. Uno de los factores de incertidumbre que probablemente va a jugar un rol importante en los próximos meses es la elección presidencial en Estados Unidos. El 3 de noviembre próximo se van a registrar elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Las encuestas nos muestran que en las últimas 3 semanas se ha producido un cambio importante en la aprobación del presidente Trump, producto de 2 eventos, el rebrote epidémico y el asesinato de George Floyd. Estos 2 eventos han tenido un impacto marcadamente negativo en la aprobación y han incrementado fuertemente la desaprobación en contra del presidente Trump. La contrapartida de esto ha sido una ampliación de la brecha en favor del candidato demócrata Joe Biden para la elección de noviembre próximo. El día 20 de julio pasado, esta brecha era de casi 9 puntos porcentuales a escala nacional. Las casas de apuesta le daban una probabilidad de 60% en favor a Biden contra un 36%
para el presidente Trump. Esto significa que en este momento la primera opción de triunfo para la elección de noviembre la tiene el candidato demócrata. La elección no está completamente zanjada, pero indudablemente que con estos datos Biden cuenta con una ventaja importante. Esto puede generar alguna turbulencia en los mercados financieros porque uno de los planteamientos de campaña de Joe Biden es revertir la rebaja de impuestos que implementó el presidente Trump al inicio de su gobierno. Eso implicaría un aumento en la carga tributaria para las empresas y una reducción en su rentabilidad que podría tener un impacto negativo en el mercado accionario. Sin embargo, si bien ese peligro existe y probablemente va a jugar algún rol en el comportamiento de los mercados financieros en los próximos meses, por ahora ese riesgo se ve acotado, porque ese día 3 de noviembre no solamente se va a llevar a cabo la elección presidencial, sino que también la elección parlamentaria. Y en ese sentido, las encuestas muestran que el Partido Republicano todavía cuenta con una pequeña ventaja en la elección del Senado. En la actualidad, el Partido Republicano tiene mayoría en esa Cámara. Si conserva esa mayoría, la probabilidad de que el eventual presidente Biden pueda implementar una contrarreforma tributaria profunda se reduce significativamente. Por lo tanto, en el escenario en que Biden gana, pero no logra una mayoría en el Senado, el peligro para los mercados financieros sería bastante acotado. Solamente en un escenario en que los demócratas logran un triunfo arrollador tanto en la presidencial como en las parlamentarias, los mercados podrían reaccionar con más incertidumbre y con una caída, con una corrección que podría llegar a ser significativa. Bien, hablemos ahora de qué es lo que está pasando en Chile. En Chile, desgraciadamente, tenemos en este momento 3 crisis que se potencian mutuamente y que están exhibiendo una tendencia bastante negativa. En primer lugar, tenemos la crisis sanitaria. En segundo lugar, la crisis económica producida justamente por las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria. Y en tercer lugar, una crisis político-institucional que viene de antes, desde el estallido social, pero que se ha potenciado producto del profundo impacto económico negativo que se ha producido luego del estallido y que se ha visto intensificado producto de las medidas restrictivas para hacer frente a la crisis sanitaria. Veamos el primero de estos temas, la crisis sanitaria. Vamos a ver que los datos nos muestran que la estrategia aplicada ha sido ineficiente. En esta tabla vemos la situación relativa de Chile respecto al resto del mundo desde 3 métricas que muestran la evolución y el impacto de la epidemia a nivel de las poblaciones. La primera columna nos muestra la tasa en términos del número total de casos por millón de habitantes. Según esta métrica, Chile es el tercer país con una mayor tasa de contagio, solamente superado por Qatar y Bahrein. En realidad, hay otros 2 países que están antes que Chile, pero son países extremadamente pequeños, por lo tanto no son representativos, San Marino y Guyana Francesa. Así que Chile está en tercer lugar como el país más impactado en términos de contagio. En términos absolutos de números de casos, Chile, siendo un país pequeño, aparece octavo a escala mundial. Y en términos de muertes por millón de habitantes, Chile está en el 7º lugar. Por lo tanto, los datos son completamente categóricos. La política sanitaria implementada en Chile ha sido altamente inefectiva. No logró contener la epidemia. Pero además, como vamos a ver en los datos económicos que les voy a presentar un poquito más adelante, el costo de las medidas implementadas para hacer frente a esta epidemia ha sido estratosférico.
Esta combinación de baja efectividad y alto costo permite concluir en forma categórica que la estrategia que hemos usado en Chile ha sido extremadamente ineficiente. A mi juicio, la causa principal de esta ineficiencia ha sido una falta de focalización. La estrategia implementada, basada en cuarentenas globales, indiscriminadas, ha tenido un impacto muy fuerte, no solamente sobre la población y la convivencia y el desempeño, sino que sobre la actividad económica. Estas cuarentenas indiscriminadas desconocen una característica central de esta enfermedad. Esta enfermedad impacta en forma muy diferente a diferentes grupos. Especialmente impacta con mucha intensidad a las personas mayores, en particular a los mayores de 60 o 70 años, y a los que tienen enfermedades de base. Los datos del Ministerio de Salud nos dicen que las personas menores a 50 años, siendo el 70% de los contagiados, representan poco menos del 6% de los fallecimientos. Y más de la mitad de las personas jóvenes que han fallecido es porque tenían enfermedades de base preexistente. Cuando uno ajusta por ese factor, la tasa de letalidad en personas jóvenes del COVID-19 es similar a la de una influenza común. En contraste, la tasa de letalidad del COVID-19 para personas mayores de 60 y en particular para personas mayores de 70 años es muy alta. ¿Qué pasa con la utilización de infraestructura crítica? En el caso de los menores de 50 años, que como les decía representan el 70% de los casos, ellos explican el 21% del uso de camas UCI. En contraste, los mayores de 50 años representan el otro 78%, siendo un 30% del total de contagiados. Por lo tanto, una estrategia que apuntara a aislar efectivamente a las personas mayores de 60, mayores de 70 años, pero que permitiera una cierta normalidad en el funcionamiento y en el desplazamiento de las personas menores de 50, podría ser sanitariamente efectiva y al mismo tiempo tendría un costo económico sustancialmente mayor. Bueno, en todo caso, eso ya no ocurrió. La estrategia que se aplicó en Chile es similar a la que se ha aplicado en la mayor parte de los países del mundo, es decir, basada en restricciones generales a la movilidad, lo que tenía un costo económico extraordinariamente alto. Luego de 3 meses de aplicar estas medidas restrictivas indiscriminadas, finalmente los indicadores sanitarios han comenzado a mostrar alguna evolución positiva. Los datos de contagio nos muestran que el pic de la epidemia en Chile se habría alcanzado hacia mediados de junio y que en las siguientes 5 semanas hemos empezado a ver una tendencia decreciente. También vemos una tendencia decreciente en la tasa de contagios en la región metropolitana, que es por lejos la más afectada en nuestro país, y también en la tasa de positividad, el porcentaje de los test PCR que entregan resultados positivos. Todo esto nos dice que el número de personas infectadas a escala global viene cayendo. Vemos también una importante caída en el número de casos activos, desde más de 70.000 a principios de junio a cerca de 20.000 a mediados de julio. A pesar de estos avances en los contagios y el número de casos activos, los indicadores de uso de infraestructura crítica, uso de camas UCI y ocupación de ventiladores mecánicos, siguen estando en niveles de altísima ocupación, superiores al 80%. Ha habido una mejoría en los últimos días, pero la tasa de ocupación sigue siendo extremadamente alta. Dado esto, las autoridades han diseñado un plan, pero un plan muy cauteloso para ir implementando un proceso de reapertura económica y social. En la actualidad estamos en la fase 1, la fase de cuarentena.
Dada la evolución que estamos viendo en los contagios y en los demás indicadores sanitarios, con un poco de suerte podríamos pasar a las etapas 2 y 3 durante el mes de agosto. Y si no nos encontramos con rebrotes epidémicos importantes, entonces en septiembre y octubre podríamos seguir avanzando y movernos hacia la etapa 4 y eventualmente la etapa 5. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el punto de partida? Volvemos al índice de restricción a la movilidad elaborado por la Universidad de Oxford. En el caso de Chile, durante el segundo trimestre aplicamos restricciones extremadamente severas. De acuerdo a ese índice, el nivel de restrictividad aplicado en Chile anda cerca de los 80 puntos, es decir, similar a lo que vimos en muchos países europeos. Este nivel de restricción ha implicado, entre otras cosas, por ejemplo, que más del 55% de la población chilena actualmente está sometida a un sistema de cuarentena total. El impacto económico de estas restricciones ha sido extraordinariamente alto, una caída de más de 20% en el Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre. Justamente vamos a ver los datos que muestran ese impacto. En el sector industrial, el subsector más afectado hasta el mes de mayo es el sector de la actividad manufacturera. Este sector sufrió fuertes caídas en sus niveles de actividad en abril y en mayo. En términos interanuales, el dato de actividad de mayo mostró una contracción de un 13,3%. En contraste, la minería hasta mayo no se había visto afectada en forma significativa. Sin embargo, la implementación de cuarentenas en Calama y Antofagasta y las medidas de ajuste en los procesos productivos anunciados por Codelco, Collahuasi y Escondida nos llevan a estimar que en el mes de julio se ha producido un impacto muy significativo, similar al que provocó la huelga en Escondida a principios del 2017. Nosotros estimamos una caída del orden del 10% en la actividad minera en el mes de julio. Otro sector mucho más impactado que la actividad industrial ha sido el sector del retail, las ventas minoristas. De acuerdo a los datos INE, en abril y mayo, las ventas minoristas sufrieron caídas cercanas al 30%. Según la Cámara Nacional de Comercio, el impacto habría sido mucho mayor. Los datos de la Cámara nos dicen que en abril y mayo las caídas superaron el 40%. Es más, los datos nos dicen que dejando fuera el sector de supermercados, todos los demás subsectores sufrieron caídas superiores al 50%, llegando hasta un 92,1% en el caso de calzado, un 85,9% en vestuario y un 76,3% en muebles. Durante el mes de junio, las caídas continuaron siendo bastante intensas. Dejando fuera supermercados, los datos de la Cámara nos muestran caídas del orden del 40% en el resto de los sectores. También los datos muestran que estas caídas están asociadas a una fuerte subutilización de la capacidad productiva debido a las medidas restrictivas implementadas. Una encuesta que ha estado realizando la Cámara Nacional de Comercio en los últimos 2 meses nos muestra que en mayo y junio el sector operó a un 30% de su capacidad. El 30% de las empresas estuvieron completamente cerradas y un 53,5% operaron a menos del 20% de su capacidad, es decir, estuvieron o cerradas o prácticamente cerradas. Esta situación ha generado un impacto devastador en empleo, pero también en la situación financiera de esta empresa. La misma encuesta de la Cámara señala que el 12% de las empresas indicaba que podía soportar un mes más bajo estas condiciones y otro 14% indicaba que tenía una capacidad de supervivencia de 2 meses. De tal forma que
el 26%, casi una cuarta parte de las empresas de este sector están en serio riesgo de caer en un proceso de quiebre. Otro sector fuertemente impactado por las medidas restrictivas que se han implementado es el sector inmobiliario. Los datos de la Cámara Chilena de la Construcción muestran que hace 2 o 3 semanas atrás habían 827 grandes proyectos que estaban insertos en comunas en cuarentena y que por lo tanto estaban paralizados. Estos 827 proyectos estaban asociados a 107.000 unidades de vivienda y le daban empleo casi a 351.000 trabajadores. El costo de la paralización de estos proyectos alcanzaba casi los $50 millones semanales. Con ese costo, es fácil darse cuenta que la prolongación de estas restricciones muy probablemente va a llevar a la quiebra a más de alguna de estas empresas. En otras dimensiones del sector inmobiliario, datos reportados esta semana por Portal Inmobiliario nos muestran que durante el primer trimestre los precios de arriendos de vivienda experimentaron caídas, un 1,9% en el caso de las casas y un 7% en el caso de los departamentos. A nivel comunal, la dispersión es amplia y va desde una caída de un 0,7% en La Reina hasta un 10,1% en Estación Central. Las caídas más fuertes, entre un 9 y un 10%, se dieron en comunas de personas de bajos ingresos, que han sido las más impactadas por la destrucción de empleo. En el mercado de las bodegas se produjo un fuerte incremento en la tasa de vacancia durante el primer semestre de este año, debido a la entrada de 71.900 metros cuadrados nuevos y una desocupación de 73.200 metros. Esto llevó la tasa de vacancia al 8,5%, que es el nivel más alto desde el primer semestre del 2015. Producto de ello, el precio de arriendo cayó un 9,4% en términos interanuales. Producto de todo lo anterior, el impacto sobre el mercado laboral ha sido francamente devastador. La tasa de desempleo, de acuerdo a los datos INE, se elevó hasta un 11,2% en el trimestre móvil terminado en mayo. Esta es la mayor tasa de desempleo desde el año 2004. Sin embargo, esta tasa de desempleo esconde gran parte del verdadero problema, de la verdadera magnitud del impacto que esta crisis ha tenido en el mercado laboral. Para poder capturar esa verdadera dimensión de la crisis, tenemos que mirar no el desempleo, sino que el empleo. Los datos del INE nos muestran que el número de personas ocupadas se estancó a partir de octubre del año pasado, producto del estallido social. Poquito arriba de 9 millones de personas ocupadas. En marzo, cuando se comienzan a implementar las medidas restrictivas, la economía empieza a destruir empleo. Ese mes se destruyeron 76.000 puestos de trabajo. En abril se destruyeron 718.000 y en mayo 771.000. De tal forma que en esos 3 meses la destrucción llegó a 1.579.000 empleos. Sin embargo, de ese 1.579.000, solamente 221.000 personas fueron calificadas como desempleadas. ¿Por qué? Porque el otro 1.358.000 personas no habían estado buscando empleo en las 2 semanas previas a la encuesta y por lo tanto fueron calificadas como personas inactivas. En la gran mayoría de los casos, esas personas no estuvieron buscando empleo no porque no quisieran trabajar, sino porque la cuarentena se los impedía o simplemente porque el temor a la enfermedad no hacía atractivo salir a buscar empleo, más aún en un mercado en que la probabilidad de encontrarlo era extremadamente baja.
Los mismos datos del INE nos dicen que en mayo habían 1.200.000 personas que, estando inactivas, se declaraban potencialmente activos, es decir, estaban dispuestos a volver a trabajar o a buscar empleo si las condiciones así lo permitían. Agregando estas personas inactivas pero potencialmente activas, la tasa de desempleo llega a un 28,1%. Pero la situación no acaba ahí. Hay que agregar otros 7 puntos más de desempleo, lo que lleva a la tasa de desempleo corregida a un 35%. ¿De dónde salen esos 7 puntos? Eso sale de las 676.000 personas que están en este momento en una situación de desvinculación transitoria con su empleador. ¿Por qué? Porque casi 109.000 empresas se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, generando una desvinculación transitoria con sus trabajadores. Cuando incorporamos a este grupo, como les decía, la tasa de desempleo se eleva hasta un 35%, la más alta desde el año 83, la gran crisis de comienzo de los 80, producto de la deuda externa. De tal forma que esta crisis ya es la peor crisis que hemos tenido en los últimos 40 años. Y viendo los datos de empleo y las cifras de actividad que les voy a mostrar enseguida, esta crisis está muy, muy cerca de alcanzar los niveles observados en el año 82 y 83. De hecho, en los próximos meses vamos a continuar viendo destrucciones de empleo. Nuestra estimación es que en los próximos 4 meses la economía va a destruir otros 500.000 puestos de trabajo más, llevando la destrucción a poco más de 2 millones de empleos. Con esto, la tasa de desempleo oficial, la tradicional, la medida por el INE, la que se reporta en la prensa todos los meses, va a alcanzar dentro de los próximos 4 meses hasta un 24%, la más alta en 40 años. El impacto en la actividad económica ha sido muy profundo, como se desprende de los datos sectoriales que les mostré anteriormente. A nivel agregado, ya sabemos que en abril y mayo la economía sufrió caídas de 14% y de 15% respectivamente. En los próximos meses, junio, julio y agosto, vamos a ver caídas a tasas de 16 y 17%. Suponiendo que en agosto las autoridades finalmente deciden comenzar el proceso de desescalamiento, de reapertura económica, y entramos a la fase 2 y fase 3, podríamos tener una pequeña e incipiente recuperación. Si ese proceso continúa avanzando y en septiembre, octubre entramos a fase 4 y fase 5, podríamos entonces iniciar un proceso de recuperación. Desgraciadamente, este proceso de recuperación muy probablemente va a ser un proceso lento y penoso, porque la magnitud del daño que se le ha provocado a la economía es demasiado profundo. Mi impresión es que la economía ha sufrido daño estructural relevante, tanto en empleo como en la magnitud de las quiebras de empresas y también en el daño que se le ha producido al sistema financiero en su capacidad crediticia. Este escenario de recuperación lenta daría como resultado una caída en el Producto Interno Bruto de este año de un 9,7%, superando en forma amplia el rango estimado por el Banco Central, que en su último IPOM, el IPOM de junio, proyectó una caída que estaría entre un 5,5 y un 7,5%. Desgraciadamente, con una alta probabilidad, la caída va a ser bastante mayor que eso. Profundicemos un poquito el tema del daño en el sistema financiero. Cada 3 meses, el Banco Central realiza una encuesta a los bancos, donde les pregunta qué está pasando con sus políticas de crédito. Y en base a esa respuesta, elabora estos gráficos, que nos muestran el porcentaje de bancos que
durante el trimestre han relajado o han endurecido sus políticas de crédito. Esta encuesta ha venido mostrando que desde el cuarto trimestre del año pasado, producto del estallido social, los bancos comenzaron a implementar fuertes restricciones en sus políticas de crédito. Este proceso ha continuado y se ha intensificado en los 2 primeros trimestres de este año. De tal forma que, por ejemplo, acá vemos que en el primer y en el segundo trimestre de este año, cerca del 80% de los bancos implementaron restricciones en sus políticas de crédito consumo. También cerca del 80% implementaron restricciones en sus políticas de crédito hipotecario. El 90% restringió sus políticas de crédito a inmobiliarias y constructoras. 90% a grandes empresas. ¿Qué me dice esto? Esto nos dice que estamos viendo un severo credit crunch, una restricción crediticia intensa. Esta restricción crediticia está provocando un impacto negativo, potente, sobre el consumo y sobre la inversión. Adicionalmente, la misma encuesta del Banco Central, le pregunta a los bancos qué está pasando con la demanda que ellos perciben por parte de sus clientes. Y nos encontramos con que por primera vez desde que esta encuesta se realiza, la totalidad, el 100% de los bancos, declararon que habían experimentado fuertes caídas en la demanda de crédito de consumo y en la demanda de crédito hipotecario. Y cerca del 80% de los bancos declararon que habían registrado caídas en la demanda de créditos inmobiliarios y créditos de empresas de constructoras. Por lo tanto, estamos viendo una doble restricción, tanto por el lado de la oferta de crédito como por el lado de la demanda. Esto tiene implicancias marcadamente negativas, como les decía, tanto para el consumo como para la inversión. En el informe de estabilidad financiera publicado el mes pasado, en junio, el Banco Central presentó la última versión de un estudio que consiste en realizar pruebas de tensión, los famosos stress test, para ver la sensibilidad y la fortaleza del sistema bancario ante situaciones macroeconómicamente complejas. El escenario que analizó el Banco Central en esta prueba de tensión fue un escenario como el que se presenta aquí en la línea roja, donde en el peor de los casos, en un trimestre la economía se contrae un 9,4%. Eso es lo que el Banco Central llamó un escenario severo. Desgraciadamente, como se desprende del gráfico que les mostré anteriormente, la situación que estamos viviendo es más grave que esa. Ya sabemos que en el segundo trimestre la economía chilena cayó un 15% y muy probablemente en el tercer trimestre vamos a tener una caída similar. Por lo tanto, la situación que estamos viviendo es peor que el escenario que analizó el Banco Central en su estudio. ¿Qué nos muestra este estudio? En primer lugar, nos muestra que un escenario de restricción severa tiene un impacto fuertemente negativo en el retorno sobre patrimonio de la banca, provocando una caída de más de 11%, una rentabilidad negativa de 11,3%. Esto se debe a un impacto negativo producto del riesgo de mercado, básicamente el impacto asociado a tasas de interés y tipo de cambio, y a una caída muy importante de 21,9%, producto del riesgo crediticio, es decir, deterioro de la cartera, especialmente carteras de crédito de consumo, donde estamos viendo un desempleo masivo, y crédito comercial, el crédito otorgado a las empresas. Por lo tanto, la crisis que estamos viviendo está teniendo un impacto fuertemente negativo en la rentabilidad de la banca. Pero además de impactar negativamente la rentabilidad, está también afectando negativamente la situación de capital, la fortaleza de capital de la banca, el índice de adecuación de capital. En el escenario analizado por el Banco Central, este índice de adecuación de capital
cae desde el 13% que se registraba en el segundo semestre del 2019, caería a un 9% durante el primer semestre de este año. Ese 9% está apenas un punto porcentual por arriba del nivel crítico exigido por la regulación actual. De hecho, un porcentaje de los bancos quedaría bajo ese nivel de exigencia, de tal forma que, considerando que en la realidad la economía está sufriendo una situación peor que la que el Banco Central estimó en este estudio, nosotros calculamos que entre el 15 y el 30% de los bancos van a tener que salir a levantar capital o, en su efecto, van a tener que recortar sus colocaciones. Esto podría intensificar el credit crunch que ya les mencioné anteriormente, reforzando los impactos negativos sobre consumo y sobre inversión. Para hacer frente a esta muy profunda crisis, el gobierno ha venido implementando una sorprendentemente larga lista de medidas económicas, de paquetes de estímulo. Los primeros son los que les comenté en las reuniones anteriores, el de fines de marzo y el de comienzos de abril. El primero de ellos por 12.105 millones de dólares, el segundo por 5.000 millones. Luego vino el plan de emergencia, un acuerdo aparentemente transversal entre el gobierno, una parte de la oposición, y avalado por las recomendaciones de un grupo de 16 economistas de diferentes tendencias. Este paquete del 14 de junio contemplaba transferencias de ingresos a las personas para compensar la caída por las restricciones aplicadas que les impiden trabajar. Y ahí estaban el ingreso familiar de emergencia y el uso del seguro de cesantía. Y también contemplaba un conjunto de medidas para estimular una eventual recuperación de la economía cuando entremos a la fase de desconfinamiento, a través de subsidios al empleo, apoyo a las pymes, flexibilidad laboral, incentivos a la inversión a través de depreciación instantánea. Un conjunto de medidas para estimular empleo e inversión. El costo estimado de este tercer paquete, 12.000 millones de dólares en 18 meses. Desgraciadamente, a muy corto andar, quedó en evidencia que esto no era suficiente y que se requería algo más. El 5 de julio se anunció la primera versión del llamado Plan de Protección a la Clase Media. Este plan contemplaba créditos blandos para las personas que habían sufrido caídas en sus ingresos, la postergación del pago de dividendos en los créditos hipotecarios con el aval del Estado, la ampliación del programa de subsidio de arriendo para la clase media y la ampliación del acceso al crédito con garantía del Estado para la educación superior. Rápidamente, esta propuesta fue descartada por la clase política y el gobierno tuvo que mejorarla. 3 días después vino una segunda versión con un ingreso familiar de emergencia plus. Pero eso tampoco fue suficiente. 6 días después, el gobierno tuvo que presentar una tercera versión en que le agregó un bono de 500.000 pesos que iría a trabajadores con ingresos formales entre los 500.000 y 1,5 millones y que habían sufrido caídas de al menos un 30% en sus ingresos. Creo que después incluso este límite de 500.000 se rebajó a 400.000. Nada de esto ha sido suficiente y prácticamente todos los días vemos que el gobierno tiene que anunciar nuevas medidas que en la mayoría de los casos son simplemente transferencias que apuntan a pagarle a las personas para que se queden en sus casas sin hacer nada, lo que es una actividad por definición extremadamente poco productiva. La lógica de eso es la esperanza de que esas personas
se queden en sus casas y que por lo tanto se reduzca la movilidad y que eso permita que la cuarentena funcione. Desgraciadamente, esa esperanza es poco razonable. La mayoría de esas personas salen de la cuarentena porque necesitan trabajar. Y no van a dejar de hacerlo porque el gobierno les esté dando 300, 400, 500 mil pesos, da lo mismo. Porque saben que esa plata eventualmente se va a acabar en 2 o 3 meses más o 4 meses más. Y cuando se acabe, esas personas van a seguir necesitando trabajar. Encontrar trabajo en una economía con una tasa de desempleo de más del 20% va a ser extremadamente difícil. Por lo tanto, cualquier persona que en este momento está haciendo una actividad, por informal que sea, lo lógico es que trate de conservarla. Y en ese caso, todas estas medidas que intentan pagarle a las personas para que se queden en la casa van a ser extremadamente poco eficientes y van a ser un desperdicio de plata gigantesco. Lo único claro es que este conjunto de paquetes que ha anunciado la autoridad están provocando una catástrofe fiscal. Mi estimación es que el déficit fiscal este año va a alcanzar el 10,5% del producto y suponiendo que este déficit lo pueden ir reduciendo gradualmente en los próximos años, esto va a generar un incremento sustancial en el nivel de endeudamiento del gobierno. Eso ya está ocurriendo. Este año vamos a pasar de una deuda cercana al 28% del Producto Interno Bruto del año pasado a una deuda que va a estar entre un 36 y un 41% del PIB. La diferencia acá va a depender de qué porcentaje sea financiado con deuda y qué porcentaje sea financiado con el uso de fondos soberanos. En la práctica, la verdad es que da lo mismo, usar ahorros o endeudarse. En la práctica, la posición deudora neta del país se deteriora exactamente igual. Dado el aumento gigantesco en el nivel de endeudamiento que está experimentando nuestro gobierno, la situación fiscal se va a deteriorar en forma realmente grave en los próximos años. Rápidamente vamos a superar el 50% del PIB y probablemente vamos a superar en algunos pocos años el 60% del Producto Interno Bruto en deuda. La peor situación fiscal desde el comienzo de los 70. Dado esto, es completamente seguro e inevitable que las clasificadoras de riesgo nos van a recortar la clasificación de riesgo en los próximos meses, al menos en un nivel. Y si ese proceso de crecimiento de la deuda no logra ser contenido, estos recortes en las clasificaciones van a continuar en los próximos años, al punto que de aquí a 5 años, si esta es la evolución de la deuda, Chile perfectamente podría llegar a perder el grado de inversión. Eso implica que el costo y el acceso al financiamiento externo se reduciría sustancialmente, teniendo un impacto fuertemente negativo en la inversión y en el crecimiento de largo plazo de este país. Crecimiento que lo vamos a necesitar en forma imperiosa para poder absorber los gigantescos niveles de desempleo que se han generado. Adicionalmente, toda la situación que les estoy describiendo está generando una tercera crisis, una crisis político-institucional. Esta crisis político-institucional tiene varias manifestaciones. Una de ellas es que el gobierno claramente ha perdido el control de la conducción política. Lo que está ocurriendo con la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos que están en las AFP y con otros proyectos como el de extensión del postnatal y otros 46 proyectos que se están tramitando en la Cámara a pesar de que son incondicionales, nos muestran que desgraciadamente la autoridad ha perdido completamente el control de la conducción política de este país. Esa situación se ha visto agravada y de hecho explica en parte por qué se ha producido un quiebre al interior de la coalición de gobierno.
de tal forma que el gobierno en este momento ha perdido una parte importante de la escuálida base de apoyo que le iba quedando. En el Congreso tenemos una situación de populismo completamente desenfrenado. Ya los parlamentarios no tienen ningún tapujo en reconocer que están presentando proyectos que son inconstitucionales. Hemos estado viendo en los últimos días la reaparición de las movilizaciones sociales con la consiguiente violencia. Y esto, tal como ocurrió a partir de octubre del año pasado, se está usando como un instrumento político. Cuando los argumentos y los votos no alcanzan, entonces la violencia política es completamente aceptada. Al menos es aceptada por la extrema izquierda y la llamada izquierda moderada, que al final avala esta situación. Todo esto está generando una situación muy, muy grave, una de un ejemplo de las cuales es lo que está pasando con el proyecto para las AFP. ¿Cuál va a ser el impacto del retiro del 10% de los fondos de la AFP? Para eso tenemos primero que dimensionar la magnitud del problema. A fines de mayo, las AFP manejaban poco menos de 200.000 millones de dólares. Un 57,2% de esto, 112.000 millones, estaba invertido en activos nacionales. Un 42,8%, 84.000 millones, estaba invertido en activos en el extranjero. Del total de activos, poco más de la mitad correspondía a renta fija nacional. Bonos de empresas, bonos de bancos, pero mayoritariamente bonos de la tesorería y del Banco Central. Un 6%, casi 12.000 millones, correspondían a acciones nacionales, renta variable. Y del total de activos, poco menos del 35%, unos 7.000 millones, estaban invertidos unos 70.000 millones, estaban invertidos en dólares. Estos montos son muy grandes, especialmente para un mercado financiero pequeño y muy poco profundo, como es el mercado financiero chileno. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es la magnitud del retiro que van a hacer eventualmente los cotizantes del sistema de AFP? Para poder estimar ese monto, hay que hacer un cálculo un poquito engorroso. Hay que partir por identificar los tramos de ahorro, el centro de cada uno de esos tramos. De ahí podemos calcular el 10% correspondiente a ese monto de ahorro. Y luego le aplicamos el criterio de retiro que está contenido en la ley. Este criterio establece que para personas que tengan hasta 1 millón de pesos pueden retirar el 100% de sus ahorros. Para las personas que están entre 1 millón y 10 millones, se aplica un mínimo de 35 UF, es decir, poquito más de 1 millón de pesos. Retiran ese millón, que va entre un 100% y un 10% cuando llegamos hasta personas que tienen 10 millones de ahorrados. Ahí, cuando superamos los 10 millones, entonces empieza recién a aplicar la regla del 10%, hasta que llegamos a los 43 millones. Ahí se aplica el límite superior de las 150 UF, 4,3 millones. Bueno, calculamos entonces el retiro multiplicando esos montos por el número total de afiliados que están en cada uno de estos segmentos, y eso permite calcular que el retiro potencial máximo estaría cerca de los 18.000 millones de dólares. De ese monto, un 6% serían acciones, poco más de 1.000 millones. Un 51,2% sería renta fija local, es decir, bonos, 9.123 millones. Y poco más de 7.000 millones serían activos en dólares. Bueno, la venta de estos activos en un mercado pequeño y de poca liquidez tendría fuertes impactos negativos en los precios de esos activos. Esa es una de las razones por las cuales la mayor parte de los economistas hemos señalado
que esta alternativa, este proyecto, era una muy mala alternativa para ir en ayuda supuestamente de las personas de clase media. De hecho, hay muchas razones que hacen pensar que esta era una mala alternativa. En primer lugar, el costo financiero para las personas, producto de retirar sus fondos de las AFP, es sustancialmente mayor, 5,5 veces superior al costo del préstamo subsidiado que estaba ofreciendo el gobierno. Esto se debe a que la tasa de retorno que van a perder en la inversión que retiran supera la tasa de interés que el gobierno les estaba ofreciendo en el crédito subsidiado que estaba contemplado y que va a estar igual de todas maneras disponible, o sea, acá se va a sumar. Además, va a haber un impacto fuertemente negativo en las pensiones, más fuerte que el simple retiro del 10%, porque no es cierto que se va a retirar el 10%. En promedio, el retiro va a alcanzar al 44% de los fondos, porque como veíamos, hay una gran cantidad de personas que van a retirar más del 10% porque se aplica en los tramos muy pequeños, en los tramos de menos de 1 millón, se retiran el 100%, y entre 1 millón y 10 millones van a retirar el mínimo de las 35 UF. El 27% van a retirar la totalidad de sus fondos. Esto da un retiro promedio de 44%. Este retiro de fondos va a tener un impacto fuertemente negativo, fuertemente regresivo en las pensiones. Las personas con menores saldos van a retirar más del 10% y por lo tanto el daño en su pensión futura va a ser más intenso. Esto va a implicar un impacto de incremento en la desigualdad y en la pobreza en los estratos, en los segmentos de mayor edad de aquí a 10, 15, 20 años. Si finalmente el proyecto se aprueba con el retiro, el reintegro de los fondos que se retiraron por parte del Estado y de los empleadores, eso implicaría que se aplica un impuesto al trabajo. Un impuesto al trabajo va a implicar una menor creación de empleo, justo cuando vamos a necesitar imperiosamente crear empleos para poder reducir la gigantesca tasa de desempleo que se está generando. Además, va a implicar un mayor endeudamiento para el gobierno, partiendo de una situación que ya es extremadamente grave en términos de endeudamiento. Además, hay un beneficio tributario que es regresivo, porque favorece en forma casi exclusiva a los segmentos de más alto ingreso que están afectos al global complementario. El impacto en las pensiones es mayor mientras mayor sea la edad de la persona, porque queda menos tiempo para recuperar el monto que se retiró. De hecho, casi 260.000 personas van a estar afectas a una situación en que se van a quedar sin ahorro para la pensión, a menos nuevamente que se implemente el Fondo Colectivo Solidario, que es introducir un sistema de reparto financiado por las empresas y financiado por el Estado para compensar el retiro que van a estar haciendo las personas. Y finalmente, lo que les mencioné anteriormente, el impacto negativo sobre los precios de los activos. Esa caída en el precio de los activos, acciones, bonos, tipo de cambio, va a afectar no solamente a las personas que retiren su fondo, sino que va a afectar a los que no hayan retirado y va a afectar al 90% que al menos por un rato va a seguir estando en las AFP, porque los precios de todos los activos van a experimentar una caída. Ese impacto puede ser sustancial. Por ejemplo, en el tipo de cambio, mi estimación es que vamos a sufrir una caída de entre 40 y 60 pesos. 40 o 60 pesos estimados a partir de los 790 pesos que teníamos la semana pasada. Ya ha caído cerca de 20 pesos. Hoy día estábamos en los 767. En ausencia de una intervención del Banco Central, lo más probable es que el tipo de cambio se vaya a valores de 730, 740 pesos. También va a haber una presión bajista en el mercado accionario. De hecho, ya en estos días el mercado accionario chileno ha caído un 8%.
Mi estimación es que vamos a tener una caída entre un 15 y un 25. Esta caída de las acciones no puede ser compensada por el Banco Central. El Banco Central no puede comprar acciones. Podría ser mitigada por las AFP, que lo que podrían hacer es vender más activos en el extranjero que acciones, para evitar justamente el impacto bajista sobre los precios de las acciones locales. Pero eso los obligaría a vender mayor cantidad de dólares, generando una mayor presión bajista sobre el tipo de cambio. En el tema de los bonos, la venta masiva de bonos provocaría una caída en su precio, y la contrapartida de eso sería un alza de las tasas de interés, entre 150 y 250 puntos base. Bueno, en estos días las tasas de los BCP ya han subido cerca de 60 puntos base. Por lo tanto, tenemos que en estos días en que se ha estado tramitando el proyecto, ya hemos visto ajustes en los precios de los activos que están entre el 30 y el 50% de la magnitud que nosotros estimamos. Como les decía, el problema acá es que nuestro mercado financiero es un mercado muy pequeño y muy poco profundo. Por lo tanto, con ventas relativamente pequeñas, hay impactos muy fuertes en los precios de los activos. Acá la venta que tendrían que hacer las AFPs no es pequeña. Las AFPs tendrían que salir a vender 18.000 millones de dólares y además en un periodo de tiempo muy corto. La mitad de eso tiene que ser en 10 días, la otra mitad en los siguientes 30 días. La única forma de mitigar en los impactos bajistas sobre los precios de los activos sería que el Banco Central salga a comprar bonos y dólares. Y con eso contenga esa caída. Pero eso implicaría que el Banco Central haría una gigantesca emisión monetaria, 10.000 a 18.000 millones de dólares de emisión, lo que para evitar una escalada inflacionaria en el mediano y largo plazo tendría que ser esterilizada mediante operaciones de corto plazo, que también genera una serie de otras complicaciones. Las implicancias políticos e institucionales de lo que estamos viendo. Bueno, lo que ya les mencioné, todos los factores, todos los elementos de la crisis política que se está produciendo en este país, que a mi juicio es lo más grave. Y todo esto genera efectos potenciales en el mediano y largo plazo. Como les mencioné antes, el riesgo país de Chile se está incrementando porque el país se está endeudando en forma extremadamente acelerada y además porque la situación política se está haciendo crecientemente inestable. Esto hace que la probabilidad de que perdamos nuestro grado de inversión en los próximos años es alta y creciente. Eso provocaría un encarecimiento del financiamiento y estimularía una fuga de capitales. El tipo de cambio, que ahora en el corto plazo está cayendo, en el mediano y largo plazo, lo más probable es que experimente una fuerte presión alcista. Podemos ver un tipo de cambio real volviendo a los niveles que vimos a fines de los 80. Eso significa que toda esta caída del tipo de cambio que estamos viendo ahora, lo más probable es que genera una gran oportunidad de tomar posiciones en una economía que se está endeudando, que la economía prácticamente no está creciendo y que además se encamina a una situación política altísimamente inestable, por no decir derechamente a una crisis política profunda. Todo eso es alcista para el tipo de cambio. Por lo tanto, más allá de estos efectos transitorios, la dirección del tipo de cambio en los próximos años, con una altísima probabilidad, va a ser fuertemente alcista. Todo esto genera una caída en la inversión, más allá de las medidas de estímulo y la reapertura de la economía. La inversión, en este contexto, lo más probable es que va a seguir cayendo. Y, por lo tanto, el crecimiento tendencial de largo plazo de la economía también se va a reducir y la capacidad de generar empleo se va a reducir, por lo cual nos podemos quedar durante muchos años con tasas de desempleo muy altas. Por lo tanto, todo esto configura un escenario que es altamente peligroso, es muy grave, y yo honestamente lo único que puedo decir es que me declaro profundamente preocupado por lo que está pasando en este país, en lo económico y en lo político. Bien, esos eran los temas que tenía para comentarles y les agradezco su atención. Y no sé si es que ahora hay alguna pregunta, Javier.
A ver, dado un poco el tiempo, fue súper completa tu presentación. Las preguntas que yo tenía básicamente tenían que ver con esta evaluación, digamos, de los efectos de 10% o los efectos básicamente en las quiebras de empresas y el daño estructural que puede tener la economía chilena, digamos, para efecto de recuperarse, que va teniendo harto daño estructural también. Y por último, también el efecto que tenía en el largo plazo mundial de las tremendas inyecciones monetarias, que claro, puede ser inflacionarios, digamos, puntualmente, pero en el local, la verdad que es mucho más problemático el tema, digamos, en el ambiente más bien nacional, digamos. Eso quería preguntar, pero ya más o menos todo esto lo explicaste bastante bien, así que, dado por razones de tiempo, si no tiene algún comentario puntual adicional sobre eso, puntualmente, yo cerraría el seminario. No, lo único es decir claro, como está implícito en una de tus preguntas, el hecho de que a escala global los bancos centrales en su gran mayoría están financiando a sus respectivos gobiernos, que también están incurriendo en niveles de endeudamiento muy altos, bueno, efectivamente genera un alto peligro de que en 3, 4 años más veamos un rebrote inflacionario, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y eso es una cosa que hoy día los mercados por ahora lo están ignorando. Es un tema que en algún futuro va a ser importante. Así es. Bueno, muchas gracias Ángel por tu presentación súper completa y nos vemos la próxima. Ok, encantado, esté muy bien. Nos vemos, chao, chao. Gracias a todos por tu presentación.